Vamos a pasar ahora al tema que se sugirió para esta segunda charla, que es patologías parroquiales, diagnosis y soluciones. Parece algo muy clínico, pero voy a hablar un poco sobre los conceptos clave del libro. He hablado con alguno de vosotros, me maravilla y me sorprende, no tenía idea de que Dios utilizaba métodos como estos. Acabo de conocer a un sacerdote que ha leído el libro 3 veces. Lo siento por ti, porque voy a decir cosas que están en el libro. Si queréis ir a Twitter y tuitear, perfecto. El libro empieza con una historia sobre cartas, ¿verdad? Y mi amigo que está ahí al final me pregunta, ¿qué haces con una parroquia en la que los parroquianos quieren ser todos solo ellos mismos? Creo que ese fue un momento clave de mi vida. Las primeras palabras del libro son: no necesitamos saber nada más de Jesús, lo que necesitamos son cartas. Nunca olvido esas palabras y no olvido la cara de aquella persona, de aquella indignación, de aquella rabia, porque yo era el que decía que iba a hacer algo alocado, pero lo que pasó allí cuando empecé con Alfa, ya sabéis la historia, tuvimos que deshacernos de los que jugaban a cartas, los que jugaban a cartas se tuvieron que ir, y tenía que ser aquella noche de la semana porque jugaban a cartas cada tarde de la semana, y en cada iglesia a la que iba tenía que empezar reclamando el edificio para uso de la iglesia. Ni siquiera puede tener el control de los edificios. He hablado de esto, de este deseo que tenía antes de ser sacerdote, y es que quería hacer lo que veía en los movimientos, quería hacerlo en las parroquias, y creo que Alfa es una herramienta de evangelización, pero en todas las parroquias tenía que luchar, que recuperar los edificios, porque se utilizaban para otras cosas. Y creo que eso es un síntoma de nuestra crisis de identidad, Y la mayor parte del libro dice muchas cosas, pero el núcleo de la crisis de nuestra iglesia es una crisis de identidad, porque hemos olvidado de que tenemos una misión. No tenemos una misión, sino que somos una misión. En la portada cito la Evangelii Gaudium, cuando el Papa Francisco dice: yo soy una misión. No es algo que me puedo quitar, es lo que soy. Nosotros somos seres humanos, no somos seres que hacemos. Seres humanos, no seres que hacemos. Lo que hacemos va más allá de lo que hacemos. Lo que somos va más allá de lo que hacemos. A veces pensamos en la misión como algo que tendríamos que hacer, algo que podríamos hacer, o algo que alguien tendría que hacer. No nosotros, alguien. Pensamos así porque no nos damos cuenta de que nosotros somos una misión. No es que la iglesia de Jesucristo es una misión, sino que la misión de Jesucristo tiene una iglesia. Sabemos tan poco de nosotros que nos hemos convertido en lo que el Papa Francisco dice, en una iglesia autorreferencial, una iglesia que está cerrada en sí misma, para sí misma y en sí misma. Es lo que él escribió en sus notas antes del cónclave. Dijo: nos hemos convertido en una iglesia enferma, autorreferencial. Crisis de identidad. Ahí está. Esto no hace falta traducirlo, se entiende en español. En el libro hablo del viaje a Tierra Santa. Me encanta ir a Jerusalén. ¿Alguien ha estado en Jerusalén? Vale, muchos de vosotros. ¿Reconocéis la iglesia de Dominus Flavit, donde Jesús dice que lloró por Jerusalén, y ves la ciudad antigua, la ciudad vieja? Muchas veces la gente
habla de cuando Jesús bajaba y hace la expulsión en el templo porque vio a toda aquella gente que vendía cosas en el templo, y la interpretación prevalente de aquel acto del Señor, de la expulsión del templo, en algunos de los evangelios sinópticos y en Juan, parece que tenga este significado, pero quiero revisar la versión de Marcos de la expulsión del templo, porque es distinta de las demás. Y creo que del mismo modo que Jesús bajó sobre un pollino con sus seguidores que decían que era el Mesías, llegando para reclamar el templo, del mismo modo que aquella tenía una intención, también la expulsión del templo tenía una intención. Hay dos referencias de las que habla Marcos en la expulsión del templo. A mi casa la llamarán todos los pueblos, Isaías 56. Pero el concepto clave es que en el Evangelio de Marcos vemos que cuando Jesús baja del monte y entra al templo y mira alrededor y ve que es la hora de la cena, y tenía que ir a Betania por la noche y volver al día siguiente y empezar a hacer la expulsión del templo. Entonces, por tanto, esta idea de que Jesús llegó al templo y se escandalizó por lo que vio, de que se sorprendió de alguna manera, no encaja con la narración. Jesús llevaba yendo al templo casi toda su vida. Los cambistas eran una institución en el templo. El templo es el lugar donde se matan animales para los sacrificios. La gente traerá una oveja desde Galilea hasta Jerusalén. No, la compran en Jerusalén, la compran en el templo. Así como había muchas monedas, había una moneda del templo. Por tanto, era algo normal en el templo, en la vida del templo. Pero Jesús no solo echa por los suelos las mesas de los cambistas, sino que en el Evangelio de Marcos dice que no deja que nadie salga ni entre. Cerró todo el templo, lo cerró. Y esas dos escrituras nos dan una pista. Y a mi casa la llamarán todos los pueblos casa de oración. Fijaos en el contexto. Hay una traducción en la siguiente. Esto es en Isaías 56. En cuanto a los extranjeros adheridos a Yahvé, yo los traeré a mi monte santo y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán gratos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y este es un texto muy radical, porque desde el centro del lugar exclusivo de Dios en Israel, vemos la promesa más inclusiva del Dios de Israel, para todos los pueblos. Todos los pueblos pueden venir a mi templo, todos los pueblos ofrecerán sacrificios en mi altar. Mi templo tiene que ser para todos los pueblos. Pero en tiempos de Jesús, este es un modelo, evidentemente, una maqueta, este es el templo como era en el tiempo de Jesús, vemos una arquitectura de exclusión. Está por una parte el patio de los gentiles, luego una pared, un muro, dentro del muro el patio de los israelitas, luego otra pared, luego el patio de los hombres y otra pared, el patio de los sacerdotes, luego el santo de los santos. Por tanto, había distintos grados de separación. Por tanto, la arquitectura del templo era excluyente. Desafía esta profecía de que el templo será para todos los pueblos. Por tanto, que Jesús está diciendo: habéis robado lo que tenía que ser para todos los pueblos y os lo habéis quedado para vosotros. Porque mi casa tiene que ser una casa de oración para todos los pueblos, y vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones, no porque se vendan cosas, sino porque os la quedáis para vosotros. Habéis olvidado vuestra identidad, que tenéis que ser misioneros. Mi decisión exclusiva de elegir a Israel
es que a través de vosotros todas las naciones me conocieran a mí, y eso lo habéis olvidado. Hasta, por supuesto, hasta la resurrección y la gran misión. Pero una vez más, la vocación de Israel ad gentes quedó reafirmada con Jesús, porque tenían que ir y hacer discípulos de todos los países. Pero muchas veces hemos olvidado nuestra vocación. Ya he hablado de esto, ¿verdad? Perdóname, pasaré un poco más adelante. Solo para repasar, ¿recordáis esto? Hacer discípulos. Hay un escritor americano que dice: lo principal es hacer que lo principal siga siendo lo principal. Es sencillo, lo principal es que lo principal sigue siendo lo principal. ¿Pero qué es lo principal? Hacer discípulos. Alguien me ha preguntado durante la pausa, ¿y qué pasa con los pobres? ¿Qué hacéis en vuestra palabra? Sí, trabajamos con los pobres, porque cuando alguien es un discípulo misionero, dice: ¿qué te ha puesto Dios en el corazón? ¿Con qué ministerio quieres servir a Dios? Yo quiero servir a los pobres. Pues perfecto, unos sirven a los pobres. Hacer misioneros discípulos es como bombear a gente hacia la iglesia para que vayan a la misión. Por tanto, esto es lo principal. Como dije antes, mi café. Somos buenos en salir, en bautizar, en sacramentos, en liturgia, y somos bastante buenos en enseñar, en catequesis, pero nuestro punto débil es hacer discípulos, ¿no? ¿Verdad? Y si os fijáis en lo que hacemos, veréis que la versión católica de la Gran Misión es así: ve, bautiza y enseña. Jesús. Ve, bautiza y enseña. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos en la mayoría de parroquias. Bautizamos y enseñamos. Impartimos sacramentos y catequesis, al menos en Canadá, de donde vengo. Sacramentos, catequesis, sacramentos, catequesis, sacramentos, catequesis. En el documento de Aparecida se hablaba de proclamación y conversión que preceden a los sacramentos y a la catequesis. Nuestro trabajo será frustrante porque no dará frutos, porque nuestro corazón no se ha convertido de verdad. Por tanto, ¿cómo entramos en esta práctica de hacer sacramentos y catequesis y no hacer discípulos? Querría hacer una sugerencia. Porque en realidad normalmente hacemos lo que creemos que hay que hacer. En todo el mundo, en la iglesia, hay gente fantástica que hace un trabajo maravilloso, que sirve a Dios de manera generosa y de manera sacrificada. Pero se frustran porque no tienen fruto en su ministerio, porque estamos tan ocupados que no tenemos los frutos que querríamos ver. Y el motivo es que hacemos lo que se supone que tenemos que hacer. Querría sugerir un motivo por el que hacemos lo que realmente hacemos. Al ejercicio. Es un poco técnico, por tanto los estudiosos os gustará, los demás seguramente podéis dormir o hacer una siesta. Será un par de minutos. Hace un año estaba haciendo la liturgia de las horas por la tarde en casa y fui a la previa del Magnificat y leí y decía: Señor Jesús, tras tu resurrección nos dijiste a tus discípulos que fueran y que enseñaran a todos los países y que bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He estado predicando eso 26 años y hasta el año pasado no se me ocurrió decir: Jesús, tú dijiste a los discípulos que fueran y
enseñaran a todos los países, no que hicieran discípulos. Y dije, la versión católica de la Biblia dice, ve y bautiza, y eso es lo que yo estaba leyendo. Entonces me acordé de algo. Otra oración que he hecho durante años, la oración del bautismo, la bendición del agua. Señor, tras tu resurrección dijiste a tus discípulos que fueran y enseñaran a todas las naciones y que les bautizaran en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la oración que se reza para bendecir el agua, es la rezas que tienes que enseñar y bautizar, catequesis y sacramentos. Por eso hacemos lo que hacemos, porque lex orandi, lex credendi, o lex credendi, lex orandi. Lo que creemos da forma a lo que hacemos. Los textos litúrgicos son muy importantes. Yo fui a mirar el texto latino del texto litúrgico, de la liturgia, y cogí la Vulgata de San Jerónimo y vi que el texto litúrgico proviene de la Vulgata de San Jerónimo. Fijaos, Dolcete enseña a todas las naciones, pero el griego dice haced discípulos en todos los países. Os enseñaré la siguiente diapositiva. El texto griego utiliza 4 verbos y la Vulgata y la liturgia utilizan dolcete, baptizantes y luego docentes. ¿Lo veis? Por tanto, id, enseñad, bautizad y enseñad más. Y eso es lo que hacemos, ¿verdad? La traducción moderna de las escrituras lo traducen correctamente, aunque las versiones antiguas de las escrituras en inglés, la traducción más antigua en inglés traduce, enseña a todas las naciones, y también la versión del Rey de Santiago, King James, traduce como enseña a todas las naciones, todos los países. Por tanto, esta traducción nos ha afectado como iglesia durante siglos. Por tanto, es todo culpa de San Jerónimo. Ahí lo dejo. Es todo culpa suya. No estará contento conmigo San Jerónimo. Pero creo que hay algo de verdad. Podéis estar en desacuerdo conmigo, pero el texto litúrgico tiene que actualizarse. Se basa en una mala traducción del texto griego. Y creo que eso es importante, porque en la liturgia proclamamos lo contrario de lo que nos dicen los documentos, y es que tenemos que ir y hacer discípulos. ¿Suena lógico? Sí. Esta es al menos mi teoría. Por tanto, el discípulo, ya hemos hablado de esto, macetes, pasamos a lo siguiente. Ha hablado del ciclo de evangelización. La evangelización significa hacer discípulos, luego son los que renuevan la iglesia, son los que aprenden, sirven y dan, luego los apóstoles, los discípulos se convierten en apóstoles y los apóstoles evangelizan. Es lo que llamo el modelo de fotocopiadora en la iglesia. Seamos francos. ¿Alguien aquí alguna vez ha dado una patada a una fotocopiadora? Levantad las manos quien haya dado una patada a una fotocopiadora. Vale, levantad la mano quien se haya hablado mal de una fotocopiadora. Nadie. Las fotocopiadoras son fantásticas, sí funcionan, pero si no funcionan, tienes que hacer esto en 10 minutos y no funciona, se atasca en la salida, en la entrada, en la salida, pero una fotocopiadora tiene que coger el papel de fuera, procesarlo y mandarlo otra vez para afuera para cambiar el mundo. Esto es lo que se supone que hace la iglesia, evangelización, coge a la gente de fuera, la procesa, la
imprime, les da forma como discípulos para el ministerio y los convierte en misión. Es lo que hacemos en cada celebración de la Eucaristía. Es un enviar a la misión. La palabra misa viene de misio, es enviar, ir a cambiar el mundo. Pero la mayoría de nuestras iglesias son como fotocopiadoras que tienen un atasco de papel en la bandeja de entrada, se atascan dentro y se atascan en la salida. Y entonces se calienta. Por desgracia, eso es lo que son muchas de nuestras iglesias. Pero en medio de todo esto, el Papa Francisco dice: quiero una iglesia en salida. Hace unos años era el aniversario del Titanic, del hundimiento del Titanic. Era el 14 de abril del 2012, el centenario. Y la operación de rescate para el Titanic partió de mi ciudad, de Halifax. Allí es donde llevaron los cuerpos que encontraron, los llevaron a Halifax. De hecho, allí donde vivo yo hay un cementerio donde enterraron los cuerpos. Y una de las víctimas se llamaba Jack Dawson. ¿Habéis visto la película Titanic, no? Jack Dawson. ¿Quién ha visto la película Titanic? Leonardo DiCaprio era Jack Dawson. Está enterrado allí. Y todos los turistas, los autobuses de turistas de todo el mundo van allí, todas las mujeres van a llorar a la tumba de Jack Dawson. Resulta que era un hombre de 65 años, trabajaba, era un irlandés, no era como Leonardo DiCaprio. Pero aquellos cuerpos están enterrados allí. Bueno, la noche en la que se hundió el Titanic, se lanzaron 18 botes salvavidas del barco. Y entre aquellos 18 botes salvavidas había 472 lugares vacíos. Algunos de los botes estaban medio llenos. Y visto desde una distancia, se veía como el barco se iba hundiendo. E incluso cuando el barco desapareció debajo del mar, el agua estaba muy calmada, estaban a una distancia porque tenían miedo de que les chupara para abajo, pero incluso aquellas 18 barcas se mantuvieron lejos de la gente y durante 5 minutos 500 personas se hundieron en el océano gritando, pidiendo ayuda. Y los que estaban en los botes no hicieron nada. Un miembro de la tripulación cogió algunos botes y fue entre las víctimas, pero cuando llegaron allí ya era demasiado tarde. Salvaron a 6 personas, 2 de las cuales murieron. Ups. Eran botes salvavidas. ¿Para qué es un bote salvavidas? Su motivo es rescatar a personas. Su objeto, su identidad, es salvar a gente. Jesús dijo: Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo al mundo. Aquellas personas podrían no haber muerto. Jesús dijo: el Hijo del Hombre ha venido a salvar a los que están perdidos. Y tras su resurrección dijo a su iglesia: del mismo modo que mi Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Yo os doy mi misión. Que vayáis y busquéis a los que están muriendo, los que están perdidos, los que están lejos de la casa del Padre, los que no conocen mi amor. Os doy esta misión, os doy un bote salvavidas. ¿Y nosotros qué hacemos? Jugamos a cartas. ¿Vosotros jugáis a bingo en España? ¿Los católicos juegan a bingo? ¿Sabéis lo que es el bingo? ¿Quién sabe qué es el bingo? Aquí también hay bingo. Hay una iglesia en mi ciudad. Hace unos años pasaba con el coche por ahí y vi que ponía, era Semana Santa, y hacía un letrero que decía: Cristo ha resucitado, bingo. La noche que yo miré la película una noche
Y nunca olvidaré la experiencia que tuve. La escena en la que el barco se hundía y la gente de los botes salvavidas no hacía nada, e incluso la tripulación sugería ir hacia allí, los de los botes decían, no lo hagáis, no os atreváis a ir ahí, no mováis estos botes. Me acuerdo que estaba mirando la película y sentí que Dios me hablaba al corazón y me decía, no oí ninguna voz, pero sentí que Dios decía, James, eso es mi iglesia. Nos sentamos en nuestro bote salvavidas y los pintamos, o los mantenemos bonitos, limpios, pero no vamos. No hacemos lo que hemos venido a hacer. Hemos olvidado quiénes somos. Hay muchos obstáculos que hay que superar. Hemos hablado de esta gran tradición del Concilio Vaticano II hasta el Papa Francisco, esta continuidad, este llamamiento a ser discípulos misioneros. Pero ¿cuáles son los obstáculos? Hay dos obstáculos principales, que son obstáculos teológicos, porque la teología modela nuestro comportamiento. Creo que hay una teología oficial y una teología no oficial. Y nuestra teología no oficial es el sistema operativo de nuestros teléfonos, de nuestros iPhones. El motivo de que hagamos lo que hacemos es que tenemos una teología que nos dice que es lo que se supone que tenemos que hacer. Catequesis y sacramentos, aunque nuestros documentos oficiales dicen otra cosa. Dos obstáculos, neopelagianismo y clericalismo. ¿Cuánto tiempo me queda? Muy bien. Sí. Primero, cuando digo neopelagianismo, me refiero a la resurgencia actual de una idea antigua. El pelagianismo recibe su nombre de un monje celta, creo que no era inglés, Pelagio. Bueno, pues culpad a los ingleses por todo. Te queremos. Braveheart, la película. Pelagio era un buen hombre. Vivió en Roma, fue al norte de África. Le chocó lo que vio. Un poco como San Benedicto. Pero Pelagio respondió, se enfrentó a una iglesia rigorista. El problema, dijo, es que no lo intentas suficientemente y no trabajas suficiente. Si lo haces, lograremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. Seremos lo que Dios quiere que seamos. Porque, al fin y al cabo, nosotros tenemos el pecado original y, por tanto, tenemos la capacidad en nuestro interior de hacer lo que Dios nos pide. Tenemos que esforzarnos más. San Agustín era un oponente a él y decía lo contrario, decía no hay nada que podamos hacer fuera de la gracia de Dios. Tenemos la voluntad, pero todo es gracia de Dios y no podemos hacerlo solos, por nuestra cuenta. Hoy en Canadá muchos católicos son Pelagio, creen que nos salvamos siendo buena gente. En Canadá tenemos algo llamado puntos para volar y cuando compras te dan puntos y si tienes suficientes puntos puedes volar gratis. Es lo que muchos católicos creen respecto a la fe. Tú compras la fe, acumulas puntos, si haces esto tienes más puntos, si tienes puntos vas al cielo. La salvación se basa en lo que hacemos para Dios, en lugar de lo que Dios hace por nosotros. Nosotros tenemos que responder con la voluntad, sí, pero la cuestión es que el pelagianismo hace que seamos incapaces de recibir las buenas noticias. ¿Por qué? Porque no hay malas noticias. Si te dijera felicidades, no tienes cáncer, dirás, pues no tengo cáncer. No te hará ninguna ilusión. Pero si tuvieras cáncer y supieras que vas a morir y te dijera, ¿estás curado? Eso sí serían buenas noticias.
seguramente lo dirías a todos, dirías las buenas noticias a todos. Nosotros no creemos que haya malas noticias, por tanto no puede haber buenas noticias. ¿Cómo puede haber buenas noticias respecto a la salvación si no necesitamos ser salvados, si no nos tienen que salvar de nada? Si Jesús es solo un buen ejemplo de cómo ser buena gente. Por tanto, una consecuencia del pelagianismo es que no hay malas noticias. Por tanto, yo no puedo recibir buenas noticias. Y en segundo lugar, una cultura del minimalismo. Porque en la idea de Pelagio se trata todo de una transacción. La transacción es lo que yo hago para Dios. Por tanto, dime lo mínimo que debo que hacer y lo haré. Es como cuando voy a comprar, no quiero pagar el precio más alto, quiero pagar el precio más bajo. Por tanto, dime cuál es el precio más bajo y lo pagaré. Me acuerdo que cuando era pequeño, en catequesis, oí la siguiente pregunta. No estoy seguro si es algo anglosajón o si también vosotros os hacéis esa pregunta. La pregunta era sobre la obligación del domingo de ir a la Santa Misa, de ir a la Eucaristía. La pregunta era, ¿qué parte de la misa te puedes perder y todavía participar en la misa? ¿Os hacéis también esta pregunta aquí? Damas, señoras, ¿os podéis imaginar vuestro novio que os diga, te casarás conmigo? Y antes de decir, tú le dices, no, a ver, espera. Antes de que nos casemos, quiero saber cuál es el mínimo en absoluto de tiempo que tengo que gastar contigo para que nos casemos, para que continuemos casados. ¿Me puedes decir cuál es el mínimo de tiempo que tenemos que estar juntos? ¿10 minutos al día? Vale, muy bien. No, eso no tiene sentido. Esta es la cultura que viene de la idea de Pelagio. En lugar de recibir las buenas noticias, ¿cómo va a haber una nueva evangelización? No hay buenas noticias. Por tanto, no hay que sorprender que la idea de la nueva evangelización no haya calado, como dice el documento de lineamiento, porque en nuestro corazón no esperamos buenas noticias. Y por último, el clericalismo. El clericalismo es enorme. Yo defino el clericalismo como la apropiación por parte del clergado de lo que es apropiado de un bautizado. Y es la santidad y la misión. Vaticano II, llamada universal a la misión y a la santidad. Pero los que tienen la responsabilidad de la santidad y la misión son el clergado o los religiosos. Los católicos de a pie no, simplemente tienen que ir a misa e irse a casa. Pero lo que estamos diciendo aquí es que la esencia de la ordenación o de los que profesan una vida religiosa es una vida de bautismo. Por tanto, en algunos casos los únicos cristianos de verdad son los clérigos o los religiosos. La gente ve un mínimo inmaduro de cristianismo. Todavía no han experimentado cuál es el nivel. Lo peligroso del clericalismo es que puede ser una relación simbiótica entre el clergado y los bautizados, una especie de codependencia. Para que los laicos no sean responsables de la santidad de la misión, debe haber una construcción, una idea según la cual eso es solo trabajo del clergado. De manera que el clergado está en un pedestal, aquí arriba, y lo mejor para el clergado es que estén aquí arriba, porque mientras estén aquí arriba, demuestran que yo nunca puedo hacer eso. Pero San Agustín dijo, yo soy un obispo, pero primero soy un cristiano. Soy un cristiano contigo antes de ser un obispo para ti. Y en la actualidad no es que el clergado y los religiosos tengan que estar en un estado de clergado, porque en este modo de clergado pueden estar todos los cristianos. Y esta codependencia, a veces la gente necesita que el sacerdote esté ahí, y al sacerdote le gusta estar ahí y quiere mantenerse ahí arriba. Nos llaman padre. ¿Hay algún padre natural aquí? ¿Quién tiene hijos?
el deseo más profundo de vuestro corazón es ver que vuestros hijos crecen, maduran y son independientes, ¿verdad? Cuando a alguien le llaman padre, mantienen la dependencia y la inmadurez de sus hijos. Eso es terrible. Y esto es lo que hace el clericalismo. Mantiene un sistema de inmadurez entre los bautizados. Hablaré más de esto mañana. Por tanto, son cosas muy grandes que tenemos que superar, porque si pensamos de manera clerical, la madurez del creyente se ve como una amenaza al sistema, es una amenaza a la posición del clérigo. Es como conflicto de Edipo, ¿no? Es como un conflicto cuando se interpretan los documentos del Concilio Vaticano II sobre corresponsabilidad, colegialidad, el poder, la desconfianza, todo esto es muy malsano. El otro punto importante es la cultura, y este es seguramente el punto más importante para la renovación parroquial. Hay un gurú americano, y es conocido por muchas cosas. Una de las cosas que dijo es que la cultura se come a la estrategia en la hora del desayuno. ¿Qué significa? Que puedes tener el mejor de los planes, el mejor plan del universo, pero si no abordas la cultura de tu parroquia, de tu diócesis, nada cambiará. Puedes tener los mejores programas, puedes tener la mejor gente, los mejores procedimientos, lo mejor de todo, pero si no trabajas en la cultura, no tendrás ningún resultado. ¿Pero qué quiero decir con cultura? Cuando digo cultura, no digo etnicismo. Cada grupo de personas tiene su cultura. Cada grupo, pequeño grupo, cada equipo, cada organización tiene una cultura. Y la cultura son las cosas que nos definen, las cosas que encontramos normales. Eso es lo que forma parte de nuestra cultura. Y el problema de la cultura es que se basa en lo que asumimos, por tanto lo damos por supuesto. Muchos de nosotros somos ciegos, no vemos nuestras asunciones. Pero podemos ver una cultura por lo que celebramos y por lo que toleramos. Eso revelará la cultura que tenemos. Una cultura está formada por valores, cosas que son valores de verdad. Cuando hablamos de las cosas que valoramos, de lo que decimos, con nuestras palabras, habladas o escritas, y luego por otra parte están las acciones, cuando hablo de valores, quiero decir que las acciones indican lo que nosotros valoramos. Porque si decimos yo valoro esto y esto y esto, en el sentido de que me gustaría cumplir estos valores. Estos en realidad son aspiraciones, pero si nos fijamos en lo que hacemos, está claro que damos valor a otras cosas. Por ejemplo, en América del Norte, y a lo mejor también aquí, decimos, nosotros valoramos la evangelización, valoramos la misión, pero miramos lo que hacemos y vemos que nuestro primer valor es mantener nuestros edificios abiertos. Queremos dar valor a la misión de Jesucristo, pero lo que hacemos es que nuestro segundo valor es que todo el mundo esté contento y que nadie se enfade con nosotros. Decimos que damos valor a la evangelización de los adultos, pero nuestras acciones son que no lo hacemos. Hacemos catequesis a los niños. Jesús enseñó a los adultos y bendijo a los niños. Nosotros, ¿qué hacemos? Enseñamos a los niños y bendecimos a los adultos. Por tanto, una cosa es lo que tú valoras. Si tú quieres saber cuáles son los valores de tu parroquia, mira tu presupuesto y mira cómo se utilizan tus edificios, cómo utilizas tu tiempo, cómo se utiliza el tiempo. Tiempo y dinero. Si queréis saber los valores de vuestra familia, fijaos en el extracto de la tarjeta de crédito. Mirad cómo gastáis el tiempo y cómo gastáis el dinero. Es tan sencillo como eso.
Y la cuestión es que la cultura es como un iceberg. Lo que decimos de nosotros, nuestra misión, nuestros propósitos, nuestros valores y bla, 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 nuestro plan pastoral y todo esto, es el 10% que sale del agua. Pero un iceberg tiene su 90% debajo del agua. Es lo que hay debajo lo que hay que cambiar. Y el objetivo de la renovación parroquial no es más que cambiar la cultura de una parroquia. Y ese es un proceso muy lento porque hay que redefinir lo que es normal. Hay que redefinir lo que es normal. Cuando llegué a mi parroquia, como he dicho antes, cuando empecé a hablar de evangelización, la gente decía, ¿qué? Somos católicos, no hacemos esas cosas. Eso es algo protestante. ¿Por qué hablas como un protestante? Dije, continué culpando al Papa Benedicto, luego al Papa Francisco y a mi obispo. A veces habla de evangelización. Por lo tanto, dice, no, esto es muy católico. Pero actualmente, 6 años y medio después, es algo normal. Es normal que la gente varias veces al año, después de la homilía, suban al ambón y hagan un testimonio sobre cómo Jesús ha cambiado su vida, cómo han conocido a Jesús, cómo les ha cambiado su vida. Ahora es algo normal. Hace 6 años me habrían echado del pueblo, pero ahora es normal. Y muchas otras cosas que antes no eran normal, ahora lo son. Han pasado 6 años y hemos trabajado continuamente para cambiar la cultura. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? Una cultura son valores. ¿Habéis leído el libro? Hablaré sobre estos 10 valores. Cuando empezáis a actuar, veréis los valores que tenéis. Tenéis que mostrar los valores en vuestras acciones. Prioridad en el fin de semana. Antes ir a misa era lo que quedaba. Antes solo dedicaba una parte pequeña de mi tiempo y mis esfuerzos al fin de semana. Pero vemos que a la mayoría de gente, la misión de Jesús merece... Tenemos que hacer que sea lo mejor, que el fin de semana sea lo mejor. Hospitalidad, ya he hablado antes de este paradigma. Pertenecer, creer, tenemos que creer en la hospitalidad. Música inspiradora. Muchas veces en nuestra iglesia hay una actitud como está bien tener buena música, está bien, una buena predicación, pero somos católicos. Realmente no lo necesitamos. Está bien ser acogedores, pero somos católicos. En realidad no lo necesitamos porque ya tenemos los sacramentos. ¿Eso pasa aquí? ¿La gente piensa eso? En Norteamérica sí. Ya tenemos los sacramentos, por tanto, no necesitamos todo esto. Si tu fe es tan débil que necesitas estas cosas, bueno, pues lo siento por ti. Porque tengo una fe tan fuerte que no necesito música, ni una predicación buena, ni alguien que me acoja, porque yo soy un católico muy maduro, gracias a Dios. Y si tú eres demasiado débil para verlo, es culpa tuya. Y toda esa gente que no se da cuenta de que la Eucaristía es objetivamente, de una vez para todas, el ofrecimiento de Jesús al Padre, pues peor para ellos. Esta actitud existe, es como un esnovismo espiritual. Convertimos todo esto en una virtud. Mucha gente dice... es como un negocio. Esto hay que llevarlo como un negocio, pero los seres humanos normalmente actúan como seres humanos, estén donde estén, actúan como seres humanos. Por tanto, tener música inspiradora, predicar bien, dedicar mucho tiempo a la predicación, muchas energías, una predicación que transforme la mente y el corazón y la voluntad. Una de las cosas que en la parroquia de San Benedicto quien predica en todas las misas. Y planificamos las homilías, los temas, con un mes de antelación y utilizamos la homilía para avanzar en un tema. La homilía es la herramienta principal que tienes para
hacer este cambio en la cultura. Utilizamos la homilía para presentar iniciativas, para explicar el plan pastoral. Utilizamos la homilía para recordar a la gente cuál es la visión que tenemos. Hay dos puntos clave en la homilía. ¿Qué quieres que sepa la gente? Número 2. ¿Qué quieres que haga la gente? ¿Qué quieres que haga la gente? Y número 3. ¿Por qué es importante eso? Tienes que venderme. Mi hermano sacerdote aquí me preguntó sobre la evangelización y dar información. Hacer un cambio en una parroquia no se trata solo de dar información, sino que hay que crear el deseo en el corazón. Por lo tanto, tiene que crear esa expectativa. Hay muchas homilías que terminas y dices, bueno, ¿y qué? Mucha información, pero no te ha tocado el corazón. La homilía tiene que tocar el corazón de la gente. El día de Pentecostés, cuando los apóstoles predican, tocaron el corazón de la gente y dijeron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mucha parte de nuestra predicación es dar información, información. Tiene que tocar el corazón. Quinto, comunidad con significado, expectativas claras, no entraré en detalle porque está en el libro. Ministerio basado en fortalezas. Empezaré no por lo que hay que hacer, sino por los dones de la gente. ¿En qué eres bueno? ¿Qué te apasiona? Tenemos que ayudarte a hacer eso para Dios. Pequeñas comunidades, no hay ninguna iglesia que haga discípulos si no tiene algún sistema de pequeños grupos. Cuando empezamos a hacer esto, la gente pensó que era algo raro, pero continuamos. Y Alfa ha sido una herramienta muy útil para transformar la cultura, porque parte de lo que ha pasado en Alfa es que la gente está en pequeños grupos y experimentar el Espíritu Santo. La renovación parroquial requiere un gran esfuerzo humano, pero no solo un esfuerzo humano, sino también la experiencia del Espíritu Santo. Porque muchas veces en nuestras tradiciones tenemos miedo de las tradiciones religiosas. Muchos de nosotros que hemos creído en el mundo de la Iglesia nos ponemos nerviosos cuando vemos experiencias que no podemos controlar. Pensad, por ejemplo, en el impulso de la liturgia. No recuerdo bien, creo que era San Justo Mártir, que hablaba de la Eucaristía y decía que quien preside la Eucaristía tiene que alabar a Dios como pudiera. Por tanto, era que unos pueden hacerlo mejor que otros y al fin y al cabo unos eran buenos y empezaron a escribir oraciones eucarísticas. Algo que era un impulso del momento se formalizó, es decir, se controló. No es que fuera malo, pero tenemos que admitir que en nuestras tradiciones hay un impulso para contener y para limitar los movimientos, los impulsos del Espíritu Santo. Por tanto, tenemos que querer ir hacia otra dirección y preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo puedo experimentar tu poder? Tenemos que experimentar el poder de Dios. ¿Qué dijo Jesús tras la resurrección? Dijo, antes de que os vayáis de la ciudad, quedaos en la ciudad hasta que tengáis el poder de las alturas. No queráis salir y hacerlo hasta que no tengáis la fuerza. Y muchas veces en la renovación parroquial decimos, vamos a hacerlos, vamos. No, espera, hasta que tengas el poder de las alturas. Pero si tienes el poder de Dios, podrás convocar al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven con tu fuego. Podemos hacer una nueva evangelización con el nuevo Pentecostés. Es tan simple como eso. La gente dice, bueno, sí, pero hay que tener cuidado, hay que evitar las emociones. Pero no, ese no es el problema de los católicos. Las emociones es el último de nuestros problemas. Tenemos otros problemas. Tenemos una desconexión entre el cerebro y el corazón, al menos en la cultura anglosajona. A lo mejor no tanto por aquí. A lo mejor vosotros os dejáis ir un poco más, los mediterráneos, pero en Canadá, en Estados Unidos, somos muy rígidos.
Tenemos que dejarnos, soltarnos un poco. Esto es lo que transforma a la gente, porque el Espíritu Santo es el amor de Dios que entra en nuestro corazón. El Espíritu Santo habla en nuestro corazón y nosotros decimos Abba, Padre. En los cursos Alfa hemos visto cientos de personas que se han convertido y la mayoría pasa en el fin de semana del Espíritu cuando viven el poder del Espíritu. La vida cambia, la vida se transforma. Y por último, una cultura de invitar. Querría terminar, y ahora habrá tiempo para preguntas. Creo que terminemos a las 6:30, porque querría decir algo rápidamente.